Estamos considerando una serie de temas, del tema, Jesucristo como sumo pontífice. Y ya llevamos una serie de temas, ahí sí, acerca de esta gran enseñanza. Hoy consideraremos el tema número 6, el cual reza así, que la obra de Cristo como sumo sacerdote ha transformado completamente el método para la salvación de nuestras almas. Volveremos a leer, para poder recordar, la epístola a los Hebreos en el capítulo 7 y volveremos a leer desde el texto 23 al texto 25. No sé si es factible proyectar el texto nuevamente, por favor. Muchas gracias. Ahí tenemos el texto. Entonces escucha atentamente, apreciado hermano, apreciada hermana, lo que el Señor dice en su palabra. Hebreos 7 del texto 23 al 25. Y los otros, cierto, fueron muchos sacerdotes, en cuanto por la muerte no podían permanecer. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Muchas gracias, apreciados hermanos. Fíjese que a través de la epístola a los Hebreos, el divino autor subraya la enseñanza de que el creyente en Jesucristo puede acercarse a Dios porque Él ha asegurado por medio de su sangre el acceso al lugar santísimo donde Él mismo está. Esta enseñanza es tremenda por sus consecuencias, pues significa que el Señor ha instalado a su pueblo redimido y amado en la misma presencia de Dios. Veremos ahora que, conforme a lo que nos revela la Escritura en el Nuevo Testamento, este hecho tiene repercusiones sobre aspectos fundamentales. Porque el sacerdocio de Cristo ha transformado el método para poder nosotros acercarnos a Dios, al menos en 3 sentidos. Primeramente, en cuanto a la salvación nuestra. Segundo, en cuanto a nuestra oración. Y tercero, en cuanto a nuestra adoración. En esta noche analizaremos el primer punto de estos 3 aspectos importantes del acercamiento a Dios, el cual ha transformado el Señor Jesús a causa de su sacerdocio en Cristo. Es decir, analizaremos en cuanto a la salvación. Tenemos un primer punto entonces que reza así: la tarea de Cristo como sumo sacerdote, como sumo pontífice, incluye la noción de que la salvación es una salvación hasta lo sumo, porque no hay nada que pueda afectar la vida de un cristiano que pueda quedar fuera de su intercesión misericordiosa. Fíjese que la expresión en español del texto 23 del capítulo 7, en griego koiné, en el texto original, dice así: y los ciertamente más numerosos son allegados a ser sacerdotes a causa de por la muerte de ser impedidos de continuar. Así reza el texto en griego koiné del texto 23 del capítulo 7 que hemos considerado. La evidencia de la superioridad del sacerdocio de Cristo está en la multiplicidad que se hace o se hacía necesaria en los sacerdotes del Antiguo Testamento o del Antiguo Orden. El antiguo régimen sacerdotal tenía continuidad de la descendencia que sustituía a todos los sacerdotes que iban muriendo. Ningún sacerdote del sistema levítico podía cumplir la profecía, un sacerdote para siempre. La sucesión como continuidad se produjo ya en vida del primer sacerdote de Israel. Aarón llevó a cabo su ministerio sacerdotal durante la peregrinación por el desierto y tuvo que ser reemplazado por su hijo a causa
de su muerte. En vida Moisés fue quien retiró las vestiduras del sumo sacerdote Aarón y se las vistió a su hijo Eleazar. Pero también está registrada en las Escrituras la muerte de Eleazar, el segundo sumo sacerdote, después de Aarón, tal como reza allí en Josué 23:33, tomando su lugar Fines. Los sacerdotes fueron muchos, porque la muerte impedía su continuidad. Conforme a la historia secular de Israel, fíjese que se dice que hubo 83 sumos sacerdotes desde Aarón hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Ahora pues, en el texto 24 que hemos considerado del capítulo 7, que dice, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. La traducción en griego, la traducción al español en griego dice, más a él a causa de permanecer él hasta el siglo, intransferible tiene el sacerdocio. La inmutabilidad de Cristo hace intransferible el sacerdocio, mientras que en el antiguo orden debía transferirse a causa de la muerte. En el nuevo orden, que es conforme a Melquisedec, se hace innecesaria la transmisión por cuanto el sumo sacerdote, Cristo Jesús, no muere. Cristo es Dios, por tanto goza de la eterna permanencia divina. En razón de que no muere, su sacerdocio no pasa de unos a otros como ocurría en el sistema levítico. Esta es la razón por la que el nuevo orden sacerdotal se hace intransferible. Fíjese, apreciado hermano, que el vocablo inmutable que expresa nuestras Biblias en español, la partícula griega allí es aparabatón. Es un adjetivo femenino singular que expresa la condición de lo que es permanente, es decir, lo que es intransferible. Es decir, en el texto original incluye la idea de aquello que no puede ser violado o que no puede ser pasado a otro. La enseñanza aquí es clara. Este ministerio sacerdotal del Mesías, del Señor Jesús, tiene una eficacia perpetua y es un ministerio que no puede ser transferido a nadie. No hay muerte para que sea interrumpido, como sí lo había en el sacerdocio levítico, en el sacerdocio arónico. Partiendo entonces de esta base, de que el Señor puede estar continuamente en la presencia de Dios, el espíritu de divinidad subraya que el carácter imperecedero de la vida de Cristo determina la inmutabilidad de su sacerdocio. Y este hecho determina a su vez el carácter intenso de su salvación. El Espíritu Santo insiste en este punto para subrayar una doctrina de la mayor importancia. Esta es la doctrina bíblica de la seguridad de la salvación. La salvación en el sentido de las Escrituras incluye la noción de que Cristo, como sumo sacerdote de su pueblo amado y redimido, hace su obra hasta el punto de consumación, es decir, hasta el punto de llevar al que cree a un estado eterno de salvación. El concepto de salvación en las Escrituras no se limita a una garantía de vida después de la muerte. La salvación de un alma quiere decir que el que confía en Jesucristo recibe el perdón y por tanto queda liberado de las consecuencias eternas del pecado. Pero el concepto salvación, en el pasaje que hemos considerado en esta noche, alude al hecho de que el mismo Señor puede otorgar al creyente los beneficios que dependen de su sacrificio y de su sacerdocio. Es decir, puede conservar al
creyente libre del dominio del pecado y completamente amparado en virtud de su sangre derramada en la cruz. El hombre salvo es uno que está protegido eternamente por la intercesión misericordiosa. En el trono de la gracia hay una plena misericordia. Dios coloca al pecador arrepentido en un estado de una persona salva, con todos los beneficios en Cristo. Se trata de un estado, fíjese, apreciado hermano, de una continua salvación. Se trata de un estado continuo de salvación. La salvación abarca la noción de que el Señor, como sumo sacerdote, como sumo pontífice, tiene la capacidad y la ejerce plenamente de salvar al hombre en la totalidad de su ser, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Esto alcanza a un hombre pecador, pero creyente en él. La salvación se fundamenta entonces sobre el hecho de que ha sido pagado un precio y la justicia suma ha sido satisfecha. Cristo puede salvar eternamente, perpetuamente a los que por él se allegan a Dios. Perpetuamente implica que él salva hasta lo sumo, es decir, que no hay nada que pueda afectar la vida de uno que confía en Cristo. Tenemos un segundo punto en esta noche y reza así. La Escritura revela que es nada menos que la intercesión omnipotente de Cristo, como sumo pontífice glorificado en los cielos, la que protege a todo pecador salvado por la sangre de la cruz. Voy a volver a repetir este punto porque es importante. Decíamos que la Escritura revela que nada menos que la intercesión omnipotente de Cristo como sumo sacerdote es la que protege a todo pecador salvado a causa de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Esta gran doctrina del trabajo de intercesión que realiza el Señor en los cielos por los suyos no es única del autor de la Epístola a los Hebreos. Aparece también en uno de los pasajes del apóstol Pablo, allí en Romanos, capítulo 8, el cual está relacionado con la salvación, porque se trata del pasaje que proclama con caracteres gloriosos la seguridad de la salvación eterna del pecador que cree. El hombre salvo está protegido entonces eternamente por una intercesión omnipotente. Les invito a considerar la palabra del Señor aquí en Romanos capítulo 8 en dos textos, el texto 33 y el texto 34, que dice así. Escucha atentamente lo que el Señor dice allí en Romanos 8, el texto 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Veamos los caracteres gloriosos en la secuencia de esta revelación que nos proporciona aquí el apóstol en Romanos 8. A la pregunta, ¿quién es el que condenará? Responde Pablo con declaraciones categóricas. Cristo es el que murió. Este es el gran fundamento, apreciados hermanos. Este es el gran hecho de Dios. Esta es la eficacia eterna. Y esta realidad, Cristo es el que murió, alcanza a cubrir todo pecado
de todo creyente pecador que confía en él. Este acto no necesita repetición, pues hecho una sola vez para siempre, todo tiene su origen en la cruz y nada que nos aproxime a Dios, nada hay que nos aproxime a Dios excepto la obra de la cruz. Siempre hay que tener presente la relación estrecha que existe entre la expiación hecha por el Señor Jesús en esa cruz del Calvario y la intercesión que realiza Él en los cielos glorificados delante del trono de su Padre. El hombre moderno del día de hoy considera el pecado como una enfermedad o como una debilidad que ocurre a veces por razones hereditarias o que se origina en el medio ambiente. Eso es lo que piensa el hombre moderno. Y es más, hay una psicología que dice cada uno tiene que aceptarse como es. Por supuesto que es bueno tener un sentido realista de la vida y de lo que somos, pero es muy grave que el hombre sea enseñado a estimar el mal como su destino y no como su culpa. La Escritura es categórica. Declara el hecho del pecado y denuncia el hecho del pecado. Los apóstoles no vacilan en afirmar que no hay camino de acercamiento a Dios, excepto mediante el perdón del pecado, sobre la base del sacrificio hecho por Cristo en esa cruz de ignominia. No hay mayor seguridad que la que proviene de la obra de Dios en la cruz. El asunto importante que aquí interesa al apóstol en Romanos 8 es la seguridad dada por el eterno amor de Dios de que la obra de la salvación será llevada a cabo. Es sobre esta misma base de la cruz que el apóstol ha podido preguntarse, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Ante toda demanda que Satán o cualquier ser creado pudiera levantar contra los elegidos de Dios, la Escritura responde enfáticamente, Dios es el que justifica. Hay que notar, apreciados hermanos, que la actividad satánica no se limita a una simple acusación. Esta actividad satánica primeramente obra en forma sutil y poderosa para hacer caer al hombre, al creyente en Cristo, y luego lo acusa por aquello que él mismo perversamente procuró o provocó. Pero hay que notar también que el lenguaje en la epístola a los romanos es un lenguaje de justicia. No se enseña que Dios considera inocente al hombre pecador o al creyente pecador, sino que al impío que cree, su fe le es contada por justicia. Nadie puede levantar ninguna acusación, porque por la obra de la cruz ningún pecado ha quedado pendiente, sin castigo. Nadie puede condenar, porque Cristo es el que murió. No se dice que Dios lo declara inocente al creyente pecador, sino que Dios lo justifica. El que justifica es Dios. Ahora, que Dios justifica significa que Él pone a la cuenta del pecador que cree todo el mérito infinito de la justicia de Cristo. Y debido a esto, no hay quien condene, ni quien acuse. Ante cualquiera que pretendiera sentenciar al pecador que ha confiado en la sangre de la cruz, la Escritura responde, Cristo es el que murió. Nadie puede condenar porque la condenación ha sido cargada sobre todo pecado y sobre todo pecador en la cabeza de Cristo, cargando él con la responsabilidad del pecado cometido. La obra de la cruz es una tarea definitivamente terminada a satisfacción de Dios.
La salvación que el Señor ha logrado es una obra final, en el sentido de que nadie puede ni debe agregar nada. Todo está consumado. En Romanos 8 también leíamos, además, más aún, el que también resucitó, dice el texto. La respuesta es citada aquí por su importancia fundamental sobre la salvación. ¿Por qué? La resurrección de Cristo es la evidencia de que su muerte no fue un accidente de la historia, sino un sacrificio por el pecado y que fue provisto y aceptado por Dios. La tumba vacía de Cristo es la seguridad de que también nuestras tumbas un día quedarán vacías por el mismo poder de aquel que abrió la de él. Además, la Escritura dice, el que además está a la diestra de Dios. Aquí el apóstol está pensando en el Hijo resucitado y glorificado, asociado con Dios en su dominio universal. Cristo comparte el trono de Dios en cumplimiento de la profecía de ese Salmo 110, cuando el Mesías había sido invitado a sentarse allí. Podemos notar entonces que el Espíritu de Divinidad dio la misma revelación al apóstol Juan allá en Apocalipsis 3, el texto 21, cuando dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y el autor inspirado de la epístola a los Hebreos, allí en el capítulo 1, el texto 3, dice así, el cual siendo el resplandor de su gloria, hablando del Señor Jesús, y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación, es decir, la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La revelación es invariable. La seguridad del creyente encuentra fundamento inconmovible en el hecho de que el Señor resucitado ha sido exaltado. Todo poder sobre toda cosa creada en los cielos y en la tierra ha sido puesta en sus manos. El argumento es que el Señor utiliza este poder y esto nos asegura que nada puede separarnos de aquellas manos ni apartarnos de aquel gran amor que ha brotado de su corazón. Las manos de Él son seguras, son únicas y son seguras. La diestra de Dios hace referencia a la soberanía y al dominio con el cual Él ha sido investido. Y hace referencia a la gloria con la cual ha sido coronado. Leíamos también en Romanos 8 una de las frases más reveladoras de la Escritura. El que también intercede por nosotros. Así como los puntos que hemos considerado anteriormente afirman la autoridad y el señorío que Cristo ejerce exaltado en la gloria, así también esta cláusula nos vuelve al pensamiento, a su continuidad en su actividad como sumo sacerdote. El que también intercede por nosotros. Vemos entonces la cumplida significación de la intercesión de Cristo, que Él vive siempre para interceder. Abarca toda la obra en que el Señor Jesucristo se identifica con el hombre, incluyendo su oración en favor de los suyos. Todo esto está basado en su sacrificio sacerdotal. Cristo asegura para el pecador que cree
una justificación delante de Dios que nada ni nadie puede ensombrecer. La asociación de los pasajes entre la epístola a los Hebreos en el capítulo 7, el texto 23-25 que hemos considerado, y los pasajes de Romanos 8, el texto 33 y 34 que hemos leído, es clara. La intercesión se cumple en la sede de la omnipotencia. En efecto, es nada menos que la omnipotente intercesión la que protege para siempre a todo pecador salvado por la sangre de la cruz. Satán puede con frecuencia acusarnos en nuestra conciencia. El pecado tolerado puede también oscurecer el sentido de nuestra aceptación delante del Señor. Pero, apreciados hermanos, ni Satán ni el pecado podrá frustrar lo que Cristo ha ganado a costo de sí mismo. Esto, apreciados hermanos, es una fuente de consolación y de fortaleza para hombres débiles como nosotros. La conciencia tiene que ser iluminada por aquello que fluye, por aquello que ha sido determinado y dictaminado desde el trono de Dios. La Escritura asegura a todo creyente que no hay lugar para vacilación o para la incertidumbre, porque nadie nos puede separar del amor de Cristo. Dios está por nosotros. Su Hijo ha muerto por nosotros. Intercede por nosotros. Dios se ha comprometido con los suyos irrevocablemente. La salvación es un gran concepto en la Escritura y nunca es presentada en la Escritura como una tarea del hombre. La salvación es siempre concebida como una obra de Dios. Y este pensamiento, apreciados hermanos, es solemne, que es una salvación que alcanza a todos y que se ofrece a todos, pero solo tiene eficacia en los que confían en Cristo Jesús para ser salvos. Voy a volver a repetir este punto porque es fundamental, que el pensamiento que revela la Escritura es solemne, que Él ha alcanzado, que Cristo con la obra en la cruz ha hecho una redención y una salvación que alcanza a todos los seres humanos y se ofrece a todos los seres humanos. Pero su eficacia es para los que confían y creen en Él, en su obra redentora para ser salvos. Estos son los que confían en Él y en su magnífica obra de la cruz, los que están en condiciones para recibir la plenitud de las bendiciones que fluyen como un manantial abierto de la obra de redención. El pecador que no cree no está en condiciones de dar nada a Dios. El Evangelio lo llama para que reciba lo que Dios le ofrece en su gracia. Y no se hace referencia a una salvación en el sentido abstracto, sino que se trata de un trabajo de Dios, de una salvación a lo sumo que obra, que actúa en aquellos que reciben el Evangelio. El pecador puede acercarse la primera vez para recibir al Salvador, pero luego es invitado a continuar acercándose en esa actitud. Fíjese que el concepto de acercarse se expresa en formas diferentes en la epístola aquí de los Hebreos. Y este vocablo acerquémonos o de acercarse aparece 7 veces en esta epístola. Incluye entonces la idea escritural y fundamental de que este acercamiento es la aceptación y de acceso a Dios, a su trono de gracia, a su misma presencia, e implica la seguridad y la certeza de su protección y de su amor, ahora, hoy y para siempre. Y este es un punto fundamental dentro de la doctrina del sacerdocio de Cristo.
Nosotros necesitamos conocer y afirmar nuestras almas en este gran pensamiento. En el gran pensamiento de que el trabajo de intercesión que realiza el Señor Jesús hoy por los suyos, para asegurar al creyente pecador una aceptación delante de Dios que nada ni nadie puede quebrantar. El propósito fundamental de la intercesión de Cristo es la plena manifestación de su gracia y de su amor, y consiste en nada menos que en proveer una aplicación continua del mérito infinito de su obra de la cruz para aquellos que Él ha redimido. Él sabe que el más elevado de los bienes que puede otorgar es la salvación eterna del alma. Y por esta razón, apreciados hermanos, vive siempre para interceder por los suyos. Él vive siempre para interceder por usted. Que el Señor bendiga su palabra, apreciados hermanos, y en nuestra próxima reunión consideraremos los dos puntos importantes del sacerdocio de Cristo que ha transformado el método para poder acercarnos a Dios en esos tres sentidos. Hoy hemos considerado el método para poder acercarnos con una seguridad absoluta de nuestra salvación en Cristo, que es eterna y es eficaz en su obra redentora. Y la próxima reunión consideraremos lo que considera la Escritura con respecto a la oración y la adoración y esa intercesión que realiza el Señor por los suyos, donde vive siempre para interceder por su pueblo amado. Que el Señor bendiga su palabra y continuaremos el próximo domingo. Gracias.